Revista Punto Cero. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto Cero. Un espacio libre y abierto a todas las opiniones y pensamientos, todo con respecto a los demás y que cada participante será único y exclusivo dueño y responsable de lo que exprese en este vehículo de comunicación. En colaboración con la Unión Democrática de Pensionistas de Madrid, impartición de la charla por el Dr. Víctor López, situación y trato de las personas mayores, en el seno de la familia y la comunidad. Punto Cero. No pongas obstáculos. La accesibilidad es un derecho, hacerla cumplir es una obligación. Sigue la programación de UDP Madrid, Nos Cuidamos. Y bueno, yo soy Víctor López, médico gerontólogo. Yo creo que hay personas ya que me conocen por otras charlas anteriores. Y bueno, vamos ahora en esta ocasión impartir una charla, que va a ser una charla más bien tipo charla-debate, en la cual vamos a tratar de un tema que yo creo que es de interés para todos, y es analizar y debatir sobre la situación y el trato que se da de la persona mayor en el seno de la familia y de la comunidad. O sea, parece que esto es un tema más bien manido, ya sabido, pero encierra interés y encierra una serie de matices, que es lo que vamos a intentar aquí debatir. Bueno, lo primero que quiero hacer es exponerle una serie de frases conocidas que respaldan perfectamente lo que yo voy a defender y lo que yo voy a decir. Y vamos a ir reflexionando paso a paso sobre lo que yo diga. Pero claro, hay que entender que el tiempo apremia y que no podemos detenernos demasiado, sino de una manera rápida y puntual, ir refiriendo las cosas que se vayan desarrollando para cumplir con el cometido que siempre se me dice de no alargar esta charla más de una hora. Y tanto es así que hasta los observadores que tengo a mi lado, si no cumplo con este cometido preciso, me van a hacer una señal para que ya cierre y clausure la charla. Bueno, entonces, como digo, vamos a reflexionar primeramente sobre estas frases que son muy conocidas, pero que no está mal recordarlas. La persona mayor, yo diría que esto ya tiene carácter prácticamente de resumen, debe estar integrada, ser apreciada, considerada y reconocida en el seno familiar y en la comunidad donde vive. Esto es una premisa que se basa no solo en la defensa y en la protección que debemos ejercer a favor de las personas mayores, sino que se basa en el principio de los derechos humanos. Por otra parte, según la opinión de los gerontólogos, la persona mayor debe permanecer en su domicilio, en su casa, rodeada de los suyos, todo el tiempo que sea posible. Y yo no digo hasta el final de sus días, porque en algunos casos concretos esto no es posible, pero siempre que sea posible, y este objetivo debemos tenerlo impreso, no solo la propia persona mayor que lo pide y lo solicita en todos los casos, sino también la familia y la propia comunidad que está a su alrededor. O sea, y claro, debe estar en su propio domicilio, rodeado de lo suyo, todo el tiempo que sea posible, pero siempre con las debidas atenciones familiares, que las familias los atiendan y después
recibiendo la correspondiente ayuda a domicilio, con todo esto que hay ahora de ayuda a domicilio, teleasistencia, visitas de enfermera, tal, ayuda a domicilio y todo el espectro se sobreentiende de la atención sociosanitaria, de ir a los centros de salud, por ejemplo, a los centros de especialidades, ambulatorios, a los hospitales, la hospitalización de día, la hospitalización a domicilio, etcétera, etcétera. Bueno, otra frase que debemos recordar y debemos debatir, si cabe, es que las generaciones no solo estén juntas, en el sentido de coexistan, convivan, sino que deben conectarse mutuamente, se deben comunicar, se deben entender y se deben prestar apoyo mutuo y además se hagan en el proceso de realización de las personas mayores, se hagan juntas con las siguientes generaciones, con los nietos. Haciéndose juntos quiere decir compartir cosas. Otra frase digna de recordar es que, y esta sí que se puede prestar un poco a más debate, porque tiene distintos enfoques, la crisis de la familia actual hace que las personas mayores sean consideradas como un estorbo, un problema social. Esto en algunos casos no lo ven así y en otros casos sí lo ven así. O sea, esto sí que se presta a después rápidamente a hacer unos comentarios. O sea, yo creo que la familia, ya lo diré después con un poco más de detalle, la transformación de la familia, el tipo de familia convencional, patriarcal, en el que todos estaban unidos, la familia, comían juntos, vivían juntos, disfrutaban juntos. Ese tipo de familia, ese modelo de familia prácticamente ha desaparecido y se ha cambiado por un modelo de tipo nuclear que es bastante interesado en el sentido de valorar mucho el dinero, las nóminas, tal, que si el marido y la mujer trabajan, todo, y además ese conjunto de familiares que antiguamente era todo desde el bisabuelo, abuelo, hijos, nietos, bisnietos, ahora eso se ha transformado en un núcleo central que es el padre, la madre y los hijos. Y ese sería el cuadro y todo lo que les rodea sería el marco. Luego ha habido una transformación importantísima que yo creo que, como digo, si se prestara ahora, rápidamente se puede admitir que hagan ustedes, que hagáis unos comentarios. Bueno, otra frase es que hay que tratar de conseguir una sociedad para todas las edades y oportunidades. No solo edades, sino oportunidades. Que cada edad tenga su oportunidad de desarrollarse, de cumplir con los objetivos de sus vidas, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo es más ambicioso de una sociedad para todas las edades solo, sino que tiene que haber oportunidades también. Y por supuesto que en todo lo que yo he dicho, hasta ahora, hay que respetar siempre y proteger siempre la igualdad de género. El hombre es igual a la mujer en todos los derechos, oportunidades, todo. Y también contemplado en el seno de la familia, en el seno de la comunidad o en el seno social en sentido más amplio. Bueno, esta es la cuestión que a mí he querido referir como apoyo a lo que vamos a defender a continuación. Y bueno, muy brevemente, si vosotros, los que estáis aquí presentes, presencialmente queréis hacer algún comentario para que quede reflejado, lo podéis hacer. Si no, pasamos a lo siguiente. ¿Queréis hacer un comentario? Bueno, lo que sí es un poco toda la cuestión que has estado hablando digamos de las generaciones conviviendo, es si realmente hay un entorno lo suficientemente amigable como para que eso se dé, o sea, que pueda haber esa interrelación entre generaciones. Ahora mismo tú hablabas de la problemática que supone, entre comillas, problemática, la supone un mayor dentro de una casa por cuestiones de trabajo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que haya esa interrelación generacional? Claro, como bien dice, la comunicación no es buena.
O sea, por una parte están los jóvenes y van a su ola, dicho así vulgarmente, y por otra parte las personas mayores también, en cierta manera, también van a su ola. Es decir, que hay una falta de comunicación, falta de entendimiento, falta de aproximación de un colectivo con otro, y esto está por trabajar, porque esto habría que hacer una especie, sino campañas, concienciaciones públicas, reuniones, debates, y traer esto en el foco de discusión y de debate social, para que vaya penetrando la sociedad, porque realmente, como el que dice vulgarmente, yo creo que cada uno va a lo suyo, cada uno va en su órbita, cada uno va a lo suyo. Y esto es dificilísimo de aglomerar en un solo colectivo, o de hacer que se entiendan y se comuniquen bien y se protejan. O sea, la observación tuya es súper correcta, es un trabajo que habría que hacerse y va a tardar mucho tiempo hasta que esto se vaya ganando terreno y que las generaciones no solo coexistan, sino se entiendan, se ayuden, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo quería, Víctor, una mínima aportación. Sí. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero en algún caso lo veo como demasiado idílico, porque yo, en mi caso concretamente, exactamente, yo vivo completamente solo. Yo no tengo familia a mi alrededor, ni tengo nada. Es verdad que tengo unos hijos que viven por su cuenta, evidentemente, y una nieta con la que tengo un trato estupendo, pero claro, un trato a lo mejor lo veo cada 15 días. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo de momento tengo 78 años y estoy relativamente bien, es decir, que tengo cierta autonomía, ¿no? Pero no sé cuál es la situación, ¿cómo ves tú esto de los que vivimos solos en la vida? Bueno, los que viven solos tienen una agravante añadida, porque el que vive solo, en cierta manera, se conecta menos abundantemente o menos ricamente y eso ya indica una cierta pobreza de comunicación. Entonces, esto, por otra parte, cuando hablamos de todas estas cosas, no conviene generalizar. Siempre, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Cada persona mayor es un mundo. De ahí viene el criterio que es un colectivo muy heterogéneo. Y claro, hay que analizar no solo lo general, sino lo particular. Pero lo que sí es cierto, que dentro de las posibilidades que tenemos, cada uno debe tratar de acercarse y de entenderse y de compartir cosas con la siguiente generación. Y esto, afortunadamente, se da maravillosamente bien en la sociedad actual. Las relaciones de los abuelos, pase lo que pase, independientemente de lo que pase, con los nietos y incluso con los bisnietos, se da de maravilla. Yo soy abuelo y yo eso lo sé como testigo directo y testimonio de que eso se da maravillosamente. Y es una gozada para ambas partes, para los nietos y para los abuelos. Por eso, sí, dime. No, perdona. Bernabé. Yo creo de cualquier forma que eso en las grandes ciudades, eso es más complejo, ¿no? Porque hay un modelo en el pueblo este de Pescueza, donde todo el pueblo se convirtió hace más de 12 años en residencia. Por lo cual, lo que tú decías al principio, estoy de acuerdo, que la gente debe permanecer en su entorno. Pero la ventaja de esto es que ellos están en su domicilio, con su gente, con los matrimonios, y tienen todos los servicios de una residencia. Aunque haya zonas comunes, como es el comedor y demás, pero si tienen que permanecer en cama, las enfermeras van a su casa. Esto es una cuestión que se está trabajando. De hecho, este pueblo ha sido objeto de visita de gran parte de países europeos como modelo de lo que sería una residencia, ¿no? Entonces, eso, en las grandes ciudades, aquí a lo mejor oímos algo, no hace mucho, hace unas semanas por ahí, de que se van a empezar a construir una serie de edificios nuevos para la gente con problemas. O sea, en vez de ser una residencia, pues que sea un centro donde viva gente, pero que estén atendidos, pues de alguna forma, por, bueno, pues no sé,
ambulatorio o por una zona médica en concreto. En las ciudades yo creo que eso es muy complicado, muy difícil, pero en pueblos yo creo que sí sería necesario. El caso del amigo José Carlos, pues está claro que no estaría solo, solamente dormiría solo y si quería, porque hay dormitorios, hay zonas también para dormir comunes, aunque en habitaciones separadas, pero si quería permanecer en su domicilio, perfectamente lo puede hacer y estaría perfectamente atendido. No sé si conocéis todo esto es la línea. Claro, la línea de, bueno, oye, que no nos podemos extender demasiado, que la línea del cohousing, por ejemplo, que es una línea de colectivos de mayores, pero tiene un problema. Se dice que hay un problema, que es que no están bien atendidos desde un punto de vista sociosanitario y médico-geriátrico. Es decir, que la cuestión está en que debería ser la convivencia del mayor debe ser lo más natural posible, porque las residencias de ancianos, en cierta manera, pecan de artificialidad. Encierran el problema del desarraigo. La persona no quiere que lo desarraiguen. La persona mayor quiere estar integrado plenamente, de una manera natural, pero no con procedimientos artificiales. Entonces, en los pueblos, habéis hablado de los pueblos, por la ley natural de los pueblos, la convivencia en los pueblos es mucho más sana, es más natural, es más accesible, es más cercana que en las grandes ciudades. Luego, la persona mayor en las grandes ciudades, aunque aparentemente está muy bien, pero tiene un poco más de desarraigo. Sí, soledad. En los hormigueros de las viviendas, que no se conocen prácticamente dos vecinos que tienen la puerta contigo, cosas de estas que se dan, y más aún en el extranjero. Por ejemplo, como yo he estado en Alemania, en esos países, hay un desarraigo, una falta de comunicación, entendiendo la ley esta de que cada uno va a lo suyo, por la ley de la supervivencia, cada uno va a lo suyo. Yo te decía, Víctor, que en mi caso concreto, que vivo solo y que me veo con la familia, con los hijos sobre todo y con la nieta, pues una vez cada semana, cada 15 días, voy un día a cuidar a la niña, pero quizá yo lo que trato es de complementar esto con todos los días hablo por teléfono con mi hija y con mi hijo. No sé si eso es suficientemente útil o no. Hombre, claro, la Pero combinación. yo por teléfono tenemos un trato continuo en ese sentido. También tengo relación con algún amigo con el que salgo de vez en cuando, etcétera, ¿no? Para intentar no estar completamente solo. Es que eso está dentro del envejecimiento activo, que tiene un componente social, de actividad social, participación, otra cosa que también. Bueno, esto se presta a muchas cosas y yo creo que se pueden desarrollar, si vemos que es interés, cosas puntuales en nuevos debates y tal. Bueno, lo que quiere decir, finalizando, es que la persona mayor, lo he dicho al principio, debe ser integrada, debe estar integrada, ser apreciada, considerada y reconocida en el seno familiar y en la comunidad, de una manera natural. De una manera natural y a ser posible evitar lo artificial y el desarraigo. Bueno, cuando lo que hemos dicho aquí, lo que se ha planteado con esta frase, no se cumple, esto sí que ya es entramos en otro terreno del análisis. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Vamos a, primeramente hay una cuestión que se dan deficiencias en la satisfacción de las necesidades vitales básicas de la persona mayor, hablando de lo corporal, psicológico, social, cultural, afectiva, trato, integración, respeto, etc. De, por y hacia la persona mayor. O sea, el incumplimiento de estas premisas básicas que deben cumplirse y que yo creo que lo que protege rigurosamente la ética y el derecho, da lugar a una serie de consecuencias. Y estas consecuencias son el incumplimiento que puede dar lugar a enfermedad. La soledad puede producir enfermedad. La falta de comunicación puede producir enfermedad. La falta de distracción, de entretenimiento lúdico puede producir tristeza. Puede dar lugar a un aislamiento.
puede dar lugar a una depresión, puede dar lugar a una baja autoestima, puede dar lugar a una marginación, una exclusión social, etcétera, de la persona mayor. Luego, el incumplimiento de estas premisas básicas, fundamentales, lo cual lo defiende a capa y espada la ética y el derecho, puede dar lugar a estas consecuencias que a veces uno no sabe establecer la relación causa-efecto y está ahí. Este individuo ha enfermado por estar solo, este individuo ha enfermado por no atender el mundo afectivo. Esta persona está sola o esta persona está enferma por no llevarse bien con los vecinos, etc. Bueno, total, esto yo creo que si no hay nada que matizar paso a lo siguiente. Por otra parte, dime. Un momentito, es que están haciendo preguntas Sí. en el chat y al final de la charla las contestamos. Sí, al final de la charla contestamos. Vamos a ir rápido para tener tiempo para contestar al final de la charla. Bueno, entonces lo que decíamos. Fijaros también que todo se atribuye a lo externo de la persona mayor. Lo que la persona mayor le ocurre, o la deficiencia que padece, o incluso el sufrimiento que padece, siempre se le atribuye a lo externo. O sea, yo no quiero tirarme piedras contra mi propio tejado, que yo soy una persona mayor, pero es que también hay cosas que la persona mayor adolece o no cumple. Por ejemplo, puede haber deficiencia en la capacidad de adaptación e integración de la propia persona mayor, porque la persona mayor tiene que poner de su parte, no solo tiene que servir todo en bandeja, se tiene que mover, se tiene que espabilar, se tiene que enterar, se tiene que informar, se tiene que interesar. Entonces la persona mayor y esta adaptación a veces no la lleva bien, no se adapta bien a la familia, no se adapta bien a la comunidad. ¿Por qué? Por lo sabido, rigidez mental, hay muchas cosas, muchos defectos, rigidez mental, dogmatismo, puede haber un dogmatismo de tipo religioso, puede haber egoísmo, puede haber estrechez de miras, puede haber dificultades mentales, por la propia edad, por el deterioro cognitivo avanzado, problemas de la personalidad, mala comunicación, etc. Fijaros que esto es interesante, este punto habría que reflexionarse y que la persona mayor debe hacerse un autoexamen. Si en vez de lo externo está fallando ella misma, o que en qué parte está fallando ella, en el disfrute de una buena calidad de vida, todo esto, ¿en qué falla ella? Bueno, eso por una parte. Después, por otra parte, acarrea problemas, ya lo he referido antes, el cambio del modelo de la familia patriarcal al modelo nuclear, con sus influencias negativas, cambios de roles y situaciones de influencia y de poder en la familia. Esto repercutirá negativamente en la adaptación e integración del mayor a su familia. O sea, sobre todo interviene la jubilación. La jubilación es un antes y un después. Hay gente que se quedan tocados una vez que se jubila. ¿Por qué? Porque tenía un excesivo apego a su profesión, a su protagonismo, a su figurar socialmente y profesionalmente. Entonces, a veces, y esto da pie también a pensar que no, otra coletilla, que no se prepara bien para la jubilación. Perdona, Víctor, sí, yo quería añadir también Sí. que uno de los grandes problemas que en general lleva consigo la jubilación es también el aislamiento de la persona. Cuando uno está activo, está completamente en relación con los compañeros, los trabajadores, etc. Y cuando ya se jubila, de repente, de un día para otro, no hay relaciones. Efectivamente. Y fíjate una cosa, que hay gente, lo dicen algunos, que el que se jubila, pasea de nuevo por la calle donde está el edificio donde trabajaba y se pone a mirar su ventana donde él tenía la oficina. O sea, esto quiere decir que hay un apego, una dependencia, y no se cumple con ese principio de vivir ahora, en el presente. El pasado ya fue.
Entonces yo tengo que vivir el presente y crear una prospección hacia mi futuro, de jubilado. Pero hay gente, lamentablemente, que no son creativas en este aspecto, ¿no? En la vida yo creo que el arte de vivir también hay que crear. No solo hay que vivir, sino crear vida, crear futuro. Y entonces, oye, pues la persona, como te digo, esto también ocurre el cambio de modelo. Y exactamente. Bueno, después hay otra cosa también muy seria, que es la pérdida del cónyuge o de la pareja. Esto crea un vacío impresionante, ¿eh? Se dice, por ejemplo, que el premio Nobel Severo Ochoa, cuando murió la mujer, pues fue en picado. Es decir, hay personas que tienen tal integración con su mujer, prácticamente que cuando desaparece, medio se hunden. Y hay gente que incluso no se levanta. O sea, Existirá el caso contrario. Hombre, hay casos yo he visto afortunadamente se separan y empiezan a vivir. Sin lugar a dudas. Yo he visto en mi barrio a viudas, que han renacido, que desde que están viudas pues, llevan una vida social buenísima, se divierten, y magnífico, y dejan detrás al marido. Muy bien. Eso hay un dicho, que a los 5 años las señoras cuando se quedan viudas cambian las cortinas y empiezan una nueva vida. Que sí, claro. Esto todo se da, todo eso. Pero yo lo que quiero decir es que el que pierde a su cónyuge, pareja, se queda como aislado. Lo dijo José Carlos. Socialmente desconectado, etc. Empobreciendo su vida social y cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene las personas... Como hay un dicho que lo citan mucho los psicólogos. En muchas ocasiones en la vida hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Nos dice aquí una persona, no sé el nombre porque como ponen el nombre del chat, sí, no lo conozco, sí. Dice que habla sobre el envejecimiento activo, ¿no? Y plantea que puede ser algo así como que nadie haga por mí lo que yo puedo hacer, ¿no? Refiriéndose un poco a, imagino que por eso, al no quedarse solo, al que la dependencia hay veces que nos la hacemos nosotros o nos la hace la sociedad, nos obligan a tener una serie de aspectos en los cuales no llegamos porque estamos obligados por la legislación, por la normativa, y no se nos deja hacer o no podemos hacer lo que nosotros realmente, si pudiéramos. O sea, muchas veces te crean dependencia donde no la hay. Pues sí, es así. No, pero ese punto interesantísimo, ese punto también está muy tocado, muy tratado en el tema del mantenimiento de la autonomía de la persona mayor. Hay un principio que viene de Estados Unidos. Me acuerdo yo que un médico rehabilitador estadounidense dijo que a una persona a una persona mayor no hay que hacerle lo que ella se puede hacer a sí misma. Porque sería ir como los cangrejos para atrás. Eso es un procedimiento antirrehabilitación. Luego, tú también, en la clave de uno mismo, lo que yo me pueda hacer a mí mismo, que no me lo hagan los demás. Eso es protección del yo, la protección del yo, que también es muy importante. Bueno, entonces vamos a ver. Esto queda dicho. Como digo, también los problemas en la integración, acercamiento, adaptación, entendimiento, etcétera, de la persona mayor con las generaciones siguientes, por los motivos antes apuntados, porque esto está todo relacionado una cosa con la otra, está todo relacionado. Bueno, ahora vamos a ver puntos ya también muy interesantes. ¿Cómo ve y valora el mayor a su familia, por ejemplo? Eso no se puede generalizar, hay multitud de casos diferentes, pero por lo general, el mayor cuando ve a su familia la ve como un apoyo afectivo, también la ve como ayuda y protección, medio de comunicación y transmisión de valores, fuente de experiencia, como testimonio e influencia educativa positiva para los hijos, nietos. Es decir, es una especie de trabajo en equipo. Viven, coexisten, pero siempre hay una ayuda mutua,
yo estoy aquí para ti y tú estás ahí para mí, una ayuda mutua. Pero esto, lo malo es que no sirve para nada si es una concepción teórica. Esto es que hay que llevarlo a la praxis de la vida, a la praxis. Y ahí es donde está lo difícil, llevarlo a la praxis. Porque esto será lo mismo que la cuestión de tipo ético-moral, dice, hay que predicar con el ejemplo. Hay que llevarlo a la praxis. Si no se lleva a la práctica, no sirve para nada. Bueno, por otra parte, la persona mayor ve a la familia, cómo valora el mayor a su familia, como medio, necesidad o recurso de o para sentirse integrado. Fíjate, no es situación, es que lo ve como un medio, necesidad o recurso de y para sentirse integrado, protegido, amado y ser comprendido y aceptado, tal como uno es por ella. Es decir, no en plan de protocolo general, sino que yo tengo que ser aceptado, integrado, apreciado, tal como yo soy. No tal como es la persona mayor, sino tal como yo soy. Bueno, por otra parte, cómo ve y valora la familia a la persona mayor. No se puede generalizar, hay multitud de casos diferentes, pero por lo general la ve. Por una parte, la familia a la persona la ve cuando realmente la familia está bien cohesionada y es un equipo en el que se aprecia como miembro integrante de una familia, como miembro o integrante de una familia, fuente de sabiduría y de experiencia, de aportación de cariño y afecto, apoyo y convivencia, ayuda en el cuidado y atención de los nietos, y en algunos casos concretos, ayuda económica y de bienes materiales, cuando le van mal a los hijos y a los nietos. El que está muy bien de la pensión, tiene mucho dinero, es rico, pues apoya a sus hijos y a sus nietos, cuando se queda en paro, el tema de la hipoteca, etcétera, etcétera. También esto es el caso de que cuando es una valoración positiva, pero es que se puede dar también una valoración negativa. Y hay familias, se da con bastante frecuencia en la sociedad y había que cambiarlo, la familia ve a la persona mayor como estorbo, lastre, motivos de gastos y sobrecarga de atenciones y cuidados por mala salud, problemas médicos, de invalidez, peligro para los pequeños, cuando los abuelos están mentalmente discapacitados. Lo ven con un enfoque muy negativo. Estorbo, lastre, motivos de gasto, de atenciones. No tengo tiempo para eso. Lo dejan tirado ahí en una gasolinera, no lo visitan en una residencia de ancianos. Lastre. Bueno, cuidado con esto. Por otra parte, se da el problema que ya es que una familia no puede acoger tan fácilmente a una persona mayor, primeramente porque hay rechazo de entrada y por otra parte también porque o bien los pisos son muy pequeños, no tienen una habitación, tienen dos habitaciones y una necesitan para el niño y otra para la niña, además como son de género diferente tienen que estar separaditos. El anciano, la persona mayor ahí no tiene cabida, no tiene habitación disponible. Los pisos son... Acordaros también de lo que decía, es que hay multitud de casos diferentes. Yo estoy hablando de casos puntuales. Entonces, el acceder a que viva una persona mayor en el hogar de sus hijos o nietos resulta a veces muy difícil, por ser una casa muy pequeña y no disponer de una habitación adecuada para el mayor, y también por estar cada miembro de la familia muy ocupado con sus propias cosas. A veces se hacen turnos rotatorios, llevándolo de un lugar a otro, de un hijo a un nieto, de un nieto a un hijo, de un hijo a una hija, y lo cual no es del agrado ni mucho menos de muchas personas mayores. A lo mejor si lo acepta es porque no le queda otro remedio. Bueno, ¿qué tal? ¿Tiene algo que matizar? Bueno, se puede decir que muchas de estas situaciones negativas o deficitarias derivan
de prejuicios y estereotipos culturales, sociales, etcétera, equivocados sobre la persona mayor, que es lo que engloba lo que se entiende por el edadismo. Todo el edadismo a base de esto, de estereotipos negativos. Y por supuesto también, por supuesto, a veces por la falta de medios e infraestructuras materiales. Cuando no se tiene, no se puede dar lo que no se tiene. Bueno, ahí quedó la cosa y ahora, si no tenéis nada que matizar, paso directamente ya al resumen, las conclusiones. Es una invocación desde esta humilde charla. La sociedad, el poder político, administrativo y mediático deben fomentar la creación para el mayor de una imagen pública positiva, así como también un posicionamiento familiar, social, cultural, político, económico, etcétera, justo, firme y solidario de la persona mayor, que es lo que en justicia subrayado se merecen, eliminando todos los prejuicios y estereotipos públicos negativos ya mencionados. O sea, todos los estereotipos que pululan por ahí en la comunidad, en los barrios, en la sociedad, en los políticos, esos deben ser eliminados, para que esto tenga una verdadera solución. Bueno, lo que yo he connotado también, por otra parte, no todo se debe al exterior de la persona mayor, a causas externas. La propia persona mayor, desde un punto de vista psicológico y social, debe conseguir una personalidad sana, equilibrada, activa, atractiva, adaptativa, creativa, participativa y productiva. Y conseguir también un buen entendimiento con una buena capacidad de adaptación e integración frente a las siguientes generaciones. Son obligaciones, solventando, entre otras cosas, la brecha digital, el estar relegado de inferiores, no capaces, la brecha digital, ponerse al día en las nuevas tecnologías y evitar aquello de la visión estrecha y rígida frente a la vida, su semejante y el futuro. Asimismo, debe evitar la conocida fijación, apego excesivo e inmovilista hacia el pasado, entre otros hábitos y actitudes favorables. Teniendo en cuenta prácticamente todo lo que se ha dicho aquí en esta charla y practicándolo, y me lo pongo en negrilla, practicándolo, no solo la persona mayor se sentirá a gusto, apreciada, reconocida y realizada en el seno de su familia y comunidad, sino que percibirá también que es tratada como un verdadero ciudadano del mundo, con todos sus derechos y atributos. Pues muy bien, yo creo que yo he llegado hasta donde tenía que llegar. Muchas gracias. Sí, vamos a contestar algunas de las cuestiones que nos han preguntado, que bueno, no eran de la charla, pero sí podemos dar información. Se preguntaba que si había algún tipo de recurso por el cual te solucionasen pues muchas veces la problemática que hay de gestión en el ayuntamiento, de ayudas y tal. El ayuntamiento sacó un teléfono que era el 900-111-065, que es para mayores de 65 años, donde te ayudan tanto a buscar el servicio que se quiere, como incluso a trámites administrativos que se pueden realizar por teléfono, evitando así las citas previas, poco la brecha digital y tal. Y repito, es el 900-111-065. Es gratuito y no hay ninguna... y normalmente suelen ayudar, ya os digo, hasta para rellenar cuestiones de gestión. Otra de las cosas que también nos preguntaban era cuando hablabas del tema de las pérdidas de familiares y temas de duelo, preguntaban más o menos que cómo superar el tema de duelo. Hay un servicio también en Madrid Salud, que si llamáis a este, al 900-111-065, os dice dónde está en cada uno de los distritos, que son grupos de trabajo precisamente para superar el duelo. Y esto era un poco lo que os quería comentar a nivel de lo que se ha preguntado. No sé si tienes algo que
Bueno, yo diría que la información es muy importante. La información, la persona mayor es poder. La persona mayor que no está bien informada, no solamente que no está bien informada, sino que no solicita información, tiene que tener la iniciativa también de buscar información, buscar conocimiento. Y esto que me decís de los teléfonos, pues hay un montón de teléfonos de ayuda. Está, por ejemplo, Mensajeros de la Paz, que tiene un teléfono para la soledad. Es decir, hay los ayuntamientos, la propia Cruz Roja. Es decir, habría que espabilar un poco en ese sentido de conocer dónde están las fuentes, no solo de información, sino de apoyo psicológico, en el duelo. Ya, lo que pasa, Víctor, que la complejidad en todo esto, que una persona mayor, y más con es muy fácil decir, hay la brecha digital, pero lo cierto es que es complejo. Entonces la gente, cuando se le da tanta cantidad de información de cómo dirigirse y de qué manera, yo creo que la fórmula esta del 900-111-065 es donde te hacen un resumen y te orientan, porque si no, al final la gente no sabe dónde acudir. Ahora mismo, cualquier gestión que se tenga que hacer a nivel oficial te marean. Y no solamente a las personas mayores, sino a los jóvenes, porque hay muchísimos sitios donde poder acudir, cómo localizar una información a través de las redes, información que, insisto, a las personas mayores se lo facilitan, al menos eso es lo que han propuesto en este teléfono, de esta manera, ¿no? Yo creo que ahí hay un resumen. Que necesita voluntario, pues te darán los voluntarios que tiene el ayuntamiento, pero también te asesorarán, o entiendo que también te asesorarán, porque a lo mejor en alguna zona el voluntariado del ayuntamiento no funciona porque no hay gente, y sí funciona lo de Cruz Roja o lo de otro tipo, ¿no? Se me ocurre. Sí, no, bueno, hay también aspectos prácticos, por ejemplo, eso que decís, yo creo que cumple con una misión muy valiosa el tema de los centros de mayores. Centros de mayores son centros de información, de convivencia, de apoyo, etc. Y a veces de aparcamiento. O sea, también, aparcamiento, sí. Que también lo hay, Oye, pues yo te digo una cosa, que lo que decimos bien, la centralización de los teléfonos es muy útil, porque así no anda uno disperso por aquí y por allá, despistado. Pero que cada persona mayor debe tener la iniciativa, la inquietud, el interés de buscar información en su propio centro de mayor, centro cultural, en el propio centro de salud, cuando hay un tema de información de tipo de salud sanitaria. Le pueden informar sobre... Sí, pero como lo están quitando todos, Víctor, ahí ya lo tenemos más complejo. ¿Cómo? Que como los centros de salud y todo este tipo de información están desapareciendo, pues no las personas mayores, todo el mundo en ese sentido está teniendo más dificultades, claro, porque tú antes tenías cerca, se podía tener un centro de información de salud cerca de tu casa y ahora mismo tienes que recorrer una distancia importante o irte a saber dónde para hacer lo mismo que hacías hace 2 años, ¿no? En la consulta. Es una crítica, Hay una cuestión, todo es muy complejo, muy amplio, pero lo que cada uno se la tiene también que apañar a ver cómo puede. Hagamos lo que podamos cada uno, pero no ser tonto, no ser un idiota y espabilar y saber dónde están las fuentes de apoyo, de ayuda, de tal, etc. Entonces, y por otra parte, oye, que no se nos olvide nunca que las asociaciones de mayores cumplen también con una finalidad muy buena, también tienen servicios de apoyo, de formación, de cultura, etcétera. Sí. Que las asociaciones de mayores también... Alguna cosa, vamos a ver. Yo veo fenomenal el tema del apoyo de la familia. Estoy hablando ahora de la persona mayor que vive sola, que tiene autonomía pero vive sola. Entonces yo veo como una especie de contrasentido el tema primero de que uno estaría encantado de estar dispuesto. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija, una nietecita y un hijo, los dos casados, con trabajo, con cosas, ¿no? Entonces, por una parte, uno estaría siempre intentando tenerles cerca, pero por otra parte hay que respetar su vida, el trabajo, las relaciones sociales, etc. Entonces, yo efectivamente estoy de acuerdo
en que hay que tratar de complementar, para luchar contra la soledad de la persona mayor que vive sola, me refiero yo, complementar el apoyo familiar con esto que estáis diciendo, por ejemplo, los centros de mayores, las relaciones con amigos, etc. Es decir, tener una vida social importante, además de los hijos, aunque los hijos sean lo más importante de todo, pero respetando siempre su autonomía, su libertad, su trabajo, sus cosas. No sé cómo habéis todo esto. No, yo lo veo perfectamente, ¿no? que hay que complementar. Como te digo, pues, que nada es rechazable, todo es valioso, lo que quiere decir. Yo conozco allí en el barrio, por ejemplo, no solo ya a nivel de ir a un centro de mayores y reunirse con otros compañeros allí y tal, sino también hay algunos que crean sus propios grupitos privados y van juntos a hacer caminatas, ¿me entiendes? Y al final se toman un café juntos. O se puede organizar minigrupos también, se puede organizar tertulias que yo también la he vivido yo eso, ya no tanto, pero antes incluso que lo hacían los sacerdotes, que unían a la familia en casas y allí se organizaba una merienda y se hablaba, se debatía o se hablaba de algo o de cómo estaba la vida, de difícil, etc. Mira, hay infinitas posibilidades. Hay que ser un buen estratega. Yo me tengo que organizar y componer mi vida. Es el reto más importante que yo tengo. Entonces, se le brinda la invitación que cada uno organice su vida de la mejor manera posible, que no sea tonto, que se aproveche todo lo que tenga que aprovecharse y adelante, a vivir. Bueno, pues yo creo que Muchas gracias, Víctor. damos por terminada la charla. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, aparte de dar gracias a los que han estado participando también desde sus casas, y recuerdo el teléfono por si acaso no lo habéis apuntado, es el 900-111-065. Este teléfono se ha puesto precisamente por la brecha digital, espacial, accesibilidad, por un montón de brechas que había, y para solucionarlo. Yo conozco varias gentes que han llamado y la verdad es que les han rellenado hasta inscripciones a cursos y cosas de estas. Nada. Muy bien. Muchas gracias y hasta Encantado. Hasta la próxima. Muy bien. Punto.